Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios damos por la oportunidad de vernos nuevamente a través de estos medios. Y esta noche pues vamos a compartir un poco de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todos los cuidados que tiene, ¿verdad?, con nosotros. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que han salido de la enfermedad y ponemos de la mano de Dios a las familias que han estado siendo tocados por esta enfermedad, pero la voluntad del Señor, cualquier resultado sabemos que podemos confiar en Él. Esta noche yo quisiera poner en consideración un pasaje ahí en Lucas 8, los versículos del 40 al 56. No voy a hacer la lectura ahorita para irlo siguiendo poco a poco porque no tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero es una narración de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a ver un poco de una situación o situaciones que pueden ocurrirnos, ¿verdad?, en nuestros días. En estos días, sobre todo de ansiedad, quizá de miedo incluso, porque pueden atravesarse muchos pensamientos en nuestras mentes. Vamos a orar para iniciar. Gracias, Padre Celestial, te damos por estos tiempos, Señor, este tiempo sobre todo de glorificar tu nombre con la palabra. Gracias por mis hermanos que en esta noche se estén conectando, Señor, estén escuchando, podamos compartir con ellos un poco de la luz de tu palabra y sobre todo, Señor, para que sea de alimento a nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, cuando a veces parece que la crisis o escuchamos tiempo de tormenta, generalmente en el corazón aparece, el temor, y este es el que hace ver el fracaso o lo peor de las cosas que pueden estar pasando. Y la dificultad se ve más grande, la adversidad se ve más fuerte, incluso un obstáculo se puede ver insuperable a veces, pero allí es cuando nosotros debemos fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor y en la comunicación y unos con otros, y sobre todo la comunión que debemos tener con Dios, ¿verdad? Pues Goliat no era invencible. Si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, era el miedo de los israelitas el que lo hacía ver más grande. O sea, no era invencible porque vimos el resultado. Por la fe de David, la que vio a Dios más grande que su enemigo, y el Señor honró la fe de David dándole un resultado, derribando a este gigante. Entonces podemos darnos cuenta de algo: la fe agrada a Dios y es la que conquista la puerta de cualquier enemigo. Pues cuando Jesús viene, genera confianza, genera gozo. Cuando Jesús viene a tu vida, va a generar confianza y va a generar gozo. El verdadero gozo consiste en conocer a Jesús y esperarlo con una ansia de que Él va a solucionar cualquier cosa, ¿verdad? El texto aquí en Lucas 8:40, voy a hacer lectura de ese versículo, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El verdadero gozo consiste en conocer a Jesús, porque no solamente conocerlo, esperarlo. Podemos saber mucho de Jesús, podemos saber mucho de Biblia, pero ¿esperas en realidad lo que Jesús tiene para ti? El texto nos dice cuando volvió Jesús. El contexto nos enseña que había salido obviamente de Galilea y venía de Gadara, volvía seguramente a Capernaum, su ciudad en Galilea. Los habitantes conocían el poder que ya tenía Jesús y lo esperaban con gozo y una expectativa. ¿Cómo esperas tú a Jesús en tu vida o en ese problema? Nuestro corazón puede confiar plenamente en el poder de Jesús, hermanos. Podemos confiar plenamente en el poder de Jesús. Ya los versos 41 y 42 nos dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía, dice. Consideremos la vida y condición de este personaje, Jairo, ¿sí? Principal de la sinagoga en Capernaum, es decir, era el administrador del orden del culto y de la sinagoga. Vemos también la humildad del corazón de este personaje. Nos dice el texto: postrándose a los pies le rogó. O sea, no le ordenó, no le dijo, le rogó al Señor. La única hija que tenía estaba enferma de muerte, o sea, tenía una enfermedad que seguramente iba a morir. Pero a pesar de todo,
Él no tenía temor, él no mostró, al menos en este versículo no vemos que haya ya resignación. No, él creía en el poder del Señor y lo buscó. Entonces nuestro corazón puede confiar plenamente en ese poder de Jesús, pues hay que buscarlo. Muchas veces alcanzar un milagro implica superar algunos obstáculos. Ya los versículos 49 al 50 de este pasaje nos dan una luz más o menos para este punto, ¿sí? Les digo, muchas veces hay que hacer un esfuerzo, hay que implicar a veces a personas que nos ayuden quizá, que nos den un consejo quizá, que nos den un apoyo quizá, pero hay que ver cómo superar ese obstáculo, cómo superar lo que nos está obstruyendo, ¿sí? Y un enemigo a superar es la incredulidad, ¿sí? La incredulidad. Vamos a ver los versículos 49 y 50. Dice: y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Sí? Y dice el 50: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Junto con la incredulidad viene el miedo, obviamente, el desánimo y la inconstancia que tenían estos personajes que le estaban diciendo a Jairo. Y el texto nos enseña que vinieron a decirle: no molestes más al maestro. O sea, qué palabras, ¿no? Tu hija ha muerto, ya, hombre, no estoy diciéndole ya más. Esa era una incredulidad, y a veces la incredulidad se contagia, a veces la incredulidad produce temor, y el desánimo pudo haberse convertido en Jairo, pero el Señor tiene otros planes. A diferencia de muchos principales, escribas y ancianos, Jairo se humilló delante del Señor, reconociéndolo como Dios, y fue premiado con la gracia de Dios a su favor. Recordemos que Dios exalta al que se humilla, dice su palabra, ¿verdad? Entonces el orgullo es otro obstáculo a veces de superar. Si Jairo hubiese tenido orgullo, capaz que se va, serás animado por los demás que le dijeron. No, él se humilló ante el Señor, entonces tuvo su recompensa. La multitud quizá era otra barrera de superar. El pasaje nos enseña que le recibió la multitud con gozo, y la multitud dice que le oprimía. ¿Cómo era eso? Pues obviamente era mucho, me imagino que era mucho, y le estaban oprimiendo. Aquí vemos mucha gente alrededor de Jesús, y no era fácil llegar hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jairo se esforzó hasta llegar ante él. ¿Cómo le hizo? Bueno, quizá por el cargo que tenía, había una opción para llegar. Una actitud fundamental para alcanzar grandes cosas en Dios, hermanos, es la perseverancia. Jairo perseveró, no renunció ante los obstáculos. Él luchó hasta llegar a Jesús, y algo que debemos ver aquí, que él siempre atiende a quien le busca. Jairo le buscó y el Señor le contestó. Y la fe que nosotros mostramos, la fe debe ser perseverante, porque esa nos va a ayudar a lograr alcanzar los milagros en Dios. El versículo 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, ¿sí? En la casa había seguramente llanto, había lamento por la muerte de la hija de Jairo, porque estaba muerta, ya le habían ido a avisar. Pero el Señor Jesús declaró una palabra diferente a la lamentación de los demás, porque las personas de fe hablan diferente, ¿sí? Ojo con esto, las personas de fe hablan diferente. Su declaración estaba amparada en la palabra de Dios, así de fácil, ¿sí? Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie más, y nada más vean a los que le acompañan, ¿sí? Hombres de fe. La confianza en Dios, hermanos, derriba el menosprecio y toda burla, todo temor, toda angustia. El versículo 53 nos dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Los que no creen en el Señor se van a burlar, los que no creen en el Señor se van a burlar de ti. Quizá no van a tomar en cuenta tu ansiedad, no van a tomar en cuenta tu tristeza, porque la puedes tener, porque somos humanos. Pero si tienes confianza en el Señor, sabes cuál será el resultado. Y la gente que no confía en Él se puede hasta burlar de ti, ¿sí? Pero Dios recompensa la fe de sus hijos. El 54 y 56 nos dice: mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, Dios manifiesta su voluntad a través de sus acciones. Cristo puede levantar muertos, estamos de acuerdo, pues Él es la resurrección y la vida, lo dice la palabra.
y tiene el poder para restaurar lo que ha sido dañado. Sí, es palabra de Dios. Y por la fe que tenemos en Él, o que debemos tener en Él, debemos creerlo, más en estos tiempos. Él puede restaurar al caído. Jesús hizo el milagro. Todos se sorprendieron, aunque casi todos pensaban que no era posible. Yo creo que si hubiésemos estado ahí, nos hubiera pasado casi lo mismo. Hubiésemos pensado que no era posible, si no hubiésemos tenido la fe que nos está pidiendo Él. Pero no olvidemos algo importante. Lo que es imposible para los hombres, que dice la palabra, es posible para Dios. Entonces el Señor Jesús sigue sanando, sigue salvando. Él no cambia, es el mismo de ayer, cuando estaba con Jairo, por decir un tiempo. Mañana y siempre debemos dar gloria a Dios por esto, hermanos. Y esta noche es lo que yo quería compartir con ustedes, y quiero invitarles a que el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, que no hay nada difícil para Él, solo busca la presencia, solo busca la presencia de nosotros. ¿Y nosotros qué debemos de buscar? Solamente la presencia del Señor en nuestras vidas. Y seguramente los obstáculos aparecerán, ¿sí? Yo le decía a mis alumnos, las tentaciones ahí están, los obstáculos ahí están. Y si Dios no te los ha quitado, es con un propósito, ¿sí? Cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? Pues la fe que tú tengas en Él es el que te va a dar el camino. Y esta noche yo a eso te invito. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a tu favor siempre cuando tú tienes esa fe verdadera en Él. Entonces, así como este personaje, como Jairo, que a pesar de que tuvo barreras para llegar al Señor, la superó, que a pesar que aún su hija estaba muerta, tuvo fe de que el Señor le iba a salvar. Y el Señor le dio una lección, y lección de vida, y esa nos las da a todos nosotros. Y esta noche llevémonos a nuestras mentes esto. El Señor Jesucristo es nuestro Dios. Tenemos ese Dios todopoderoso que nada hay difícil para Él. Si estás pasando por alguna prueba, si estás pasando por un obstáculo, por una tentación, por una ansiedad, por estos tiempos difíciles, busquemos la presencia del Señor, que eso es lo que Él quiere, que le busquen. Jairo le buscó y le encontró. Búscale y le vas a encontrar, eso es seguramente. Dios te bendiga en esta noche, y espero que estén en gozo en familia, Primera Iglesia Bautista, y hermanos que nos vean y nos escuchen en diferentes dispositivos. Dios les bendiga, y es un saludo, es un placer saludarles por este medio, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos.